Diagramas de actividades. Bueno, objetivos. El diagrama de actividades del UML es muy parecido a los diagramas de flujo. Muestra los pasos, conocidos como actividades, así como puntos de decisión y bifurcaciones. Es útil para mostrar lo que ocurre en un proceso de negocios u operación. Es parte fundamental del análisis de un sistema. El concepto. Bueno, un diagrama de actividades ha sido diseñado para mostrar una visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso. Es una extensión de un diagrama de estados. El diagrama de estados, por su parte, muestra los estados de un objeto y representa las actividades como flechas que conectan a los estados. Por su parte, el diagrama de actividades resalta precisamente a las actividades. Como podemos observar en la figura, las actividades se representan con un rectángulo con los bordes ovalados. Parte de un inicio y termina en un punto final. A cada actividad se le representa por un rectángulo con las esquinas redondeadas. El procesamiento dentro de una actividad se lleva a cabo y al realizarse se continúa con la siguiente actividad, es decir, sigue una secuencia. Una flecha representa la transición de una actividad a otra actividad. Al igual que el diagrama de estados, el de actividad cuenta con un punto inicial que se representará con un círculo con relleno y un punto final que sería representado por una diana. Como podemos observar en el diagrama, podemos decir que se ejecutan dos actividades. Se parte de un punto final, que es el círculo con relleno que vemos en la parte de arriba, y finaliza con una diana, que es el círculo que vemos en la parte de abajo. Las decisiones. Casi siempre una secuencia de actividades llegará a un punto donde se realizará alguna decisión o alguna condición. Ciertas condiciones llevarán por un camino y otras por otro, pero ambas mutuamente exclusivas. Como podemos observar, existen dos formas de representar las decisiones en los diagramas de actividades. En la primera, podemos ver que de una actividad se desprenden dos actividades y finaliza en el punto final. Pero también se puede representar de otra forma, como es el caso del diagrama que vemos en la parte derecha, que de una actividad llega a un rombo y de este rombo se desprenden, según la decisión, según la condición que se aplique, llegará a una actividad u otra. Entonces, de esta forma representamos las decisiones en un diagrama de actividad. Por lo general, la más utilizada es la que utiliza el rombo, ya que nos recuerda mucho a los diagramas de flujo, en donde para realizar una condición utilizábamos esa figura. Otra parte importante en los diagramas de actividades son las rutas concurrentes. Conforme se modela las actividades, tendrá la oportunidad de separar una transición en dos rutas que se ejecuten al mismo tiempo, es decir, de forma concurrente, y luego se reúnan. Para representar esta división se utilizará línea gruesa perpendicular a la transición y las rutas partidas de ella. Para representar la reincorporación, ambas rutas apuntarán a otra línea gruesa. Como podemos observar en el diagrama, partimos de un punto de inicio, luego se ejecuta una actividad, de esa actividad llegamos a una línea gruesa, negra, que de ahí se van a desprender dos flechas que van a ejecutar dos actividades de forma simultánea. Una vez realizado eso, se llega a otra línea negra donde digamos se une el proceso y al final llegamos al punto final. De esta forma podemos visualizar cómo se ejecutan de manera concurrente dos actividades y cómo se representa en el diagrama de actividades. Los indicadores. Bueno, durante una secuencia de actividades es posible enviar una indicación. Cuando se reciba la indicación provocará que se ejecute una actividad.
El símbolo para enviar una indicación es un pentágono convexo y el que lo recibe es un pentágono cóncavo. Como podemos observar en la figura, partimos de un punto inicial. En este caso, el ejemplo es cuando hundimos eh, lo- el número en un control remoto, que estamos cambiando los canales, se ejecuta la actividad oprimir número de canal. Esta actividad a su vez desencadena la acción cambiar canal. Esto va a pedir una indicación, que es lo que digamos donde se está aplicando la parte de los indicadores, que él pide una indicación en la acción cambiar canal. Esta acción va a provocar que se ejecute otra actividad, que es la que vemos arribita, que se llama mostrar nuevo canal, que eso lo pide digamos a la televisión, y de esta forma se está ejecutando la indicación que se dio al momento de realizar el cambio de canal. Ya finalmente, cuando ya está digamos representado o realizada esa acción, esa petición o esa indicación, finalizamos con la opción ver, que es cuando ya se visualiza el canal que estamos viendo o cuando estamos cambiando los canales, y finalizamos. De esta forma se representa en los diagramas de actividades. Si nos damos cuenta, en la acción debemos cambiar canal. En la parte derecha vemos que es un pentágono convexo, que de ahí se desprende una línea puntiaguda que llega a otro pentágono que es cóncavo, y aquí vemos cómo se, digamos, se representa cuando se pide esa indicación en el diagrama de clase. Finalmente se finaliza el proceso y de esta forma digamos se aplica las indicaciones en el diagrama de actividades. Aplicación de los diagramas de actividad. Veamos algunos ejemplos para empezar de los diagramas de actividades y comenzaremos con una operación y posteriormente un proceso. Entonces, aquí vemos una de las operaciones muy populares que normalmente nosotros damos siempre empezando programación, que como es la serie Fibonacci, muchos la conocemos. Entonces, si ven esta serie 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13, cada uno de estos números es un fib. Entonces, esto quiere decir que el fib 1 es este, el fib 2 es este, el fib 3 es este y así sucesivamente. Entonces, la regla consiste en esta serie en que la suma de los dos números anteriores es el siguiente. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta serie empieza siempre con 1. Siempre se empieza con 1, excepto los dos primeros. Se empieza con 1 y como este no tiene con quién sumarse, por ejemplo, se suma con un 0, da igualmente 1. Pero a partir de aquí ya se sumaría el 1 más 1, sería 2. El 2 más 1 sería 3. El 3 más 2 sería 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, si querríamos obtener el fib 8, tendría un valor de 21, porque sería 13 más 8, sería 21. Entonces, siguiente a esto veremos el diagrama de actividad de esta serie para explicarlo de una mejor manera. Aquí vemos el diagrama de actividad de la serie de Fibonacci. Entonces, tomemos como ejemplo el fib 8 que mencioné anteriormente para ver si se cumple. O sí, el fib 8 igual no lo llegaremos hasta allá porque no tengo cómo anotar aquí. Entonces, les explicaré un poco. Comienza con, bueno, le agregaremos un nombre que sería calcular fib n. Cualquier n sería el número del fib que queremos hallar. Si queremos hallar el fib 3, sería n sería igual a 3. Si queremos hallar el fib 5, n sería 5 y así sucesivamente. Entonces, para hallar la serie de Fibonacci, necesitamos unas variables.
Estas variables son un contador para llevar el control, para llevar un control y verificar si se ha llegado al número de fit que queremos hallar. Por ejemplo, si queremos hallar el fit 5, necesitamos un contador que nos diga cuándo llegamos a ese 5 y que pare nuestra operación. Necesitamos también una variable que vaya sumando para, como les dije anteriormente, la serie de Fibonacci consiste en la suma de los dos números anteriores. Entonces necesitamos una variable que vaya sumando los números para llegar al resultado. Además de eso, necesitamos dos variables más que son las que van a ir almacenando los números, los dos números que vamos a sumar, el número 1 y el número 2. Entonces empezamos de esta forma. Como saben, como les expliqué al principio, el primer número, que es el 1, siempre va. Por eso siempre debemos validar que el número ingresado no sea 1. Entonces empezamos. Se inicializa, tenemos una variable que es respuesta 1, se inicializa con 1, y contador que se inicializa en 1, porque siempre la serie de Fibonacci va a empezar con el número 1. No va a empezar, o sea, siempre debe tener por lo menos el 1, un FIB. Entonces aquí pregunta que si n es igual a 1. En caso de que el número que ingresen aquí en n sea igual a 1, él va a responder enseguida que la respuesta es igual a respuesta 1. La respuesta es la variable para mostrar el resultado. Y respuesta 1 es esta variable que inicializamos en 1. Respuesta 1 es igual, respuesta es igual a respuesta 1. Y el mostrar va a mostrar respuesta que va a tener el 1 y contador que va a tener el 1. Ahí termina nuestro diagrama de actividad. Pero en caso de que no sea 1, sino mayor a 1, entonces él va a seguir por este lado. Entonces ya aquí aparece una nueva variable que dice respuesta 2 y es igual a 1, que sería el 1. Ya tenemos respuesta 1 que es este 1 y respuesta 2 que es este 1. Entonces, listo. Dijo que n es mayor a 1. Respuesta 2 le colocamos igual a 1 y como ya sabemos que tenemos a respuesta 1 y respuesta 2, ya el contador no sería 1 sino 2, porque ya tendríamos dos FIB de la serie, el 1 y el 1. Entonces preguntamos nuevamente, n es igual a 2. Si n es igual a 2, entonces respuesta pasaría a ser respuesta 2, que sería 1, y mostraríamos la respuesta más el contador. Y ahí se acabaría nuestro diagrama de actividades. En caso de que sea mayor a 2, entonces ahí sí entraríamos a hacer la serie. ¿En qué consiste la serie? Tenemos la variable respuesta y le almacenamos el resultado de la suma entre respuesta 1 y respuesta 2. ¿Qué quiere decir? Que el tercer número le vamos a almacenar el resultado del segundo número y del primer número, o de los dos anteriores, como decía la explicación. Entonces aquí sería 1 más 1 igual 2. Y contador sería igual a contador más 1. Ya sería 3. Entonces aquí llega una pregunta que dice que si n es igual a contador, un condicional que preguntaría si n es igual a contador. N sería de pronto, si la queremos hallar para FIB 7 por ejemplo, n todavía no sería igual a contador, porque aquí en contador solamente sería 3 y n es 7, entonces n no es igual a contador. Él toma este lado, dice n es mayor a contador, sí, porque 7 es mayor a 3. Entonces almacena respuesta 1 el valor que tenía respuesta 2, que es 1 también, y respuesta 2 le almacena el valor de respuesta, que sería el resultado de la suma entre estos dos números, que sería 2. Entonces ya respuesta 2 tendría 2, respuesta 1 1. Vuelve y hace la misma operación, que sería respuesta igual a respuesta 1, que es un 1, y le suma respuesta 2, que sería 2. Ya sería 3 aquí la suma.
Entonces respuesta queda siendo 3. Y contador, contador más 1. Ya sería contador 4. Aquí pregunta nuevamente, como no es igual a contador, entonces contador se va por este lado. Respuesta 1 igual a respuesta 2, ya pasaría a tener el número de respuesta 2 que sería el 2. Y respuesta 2 pasaría a tener el número de respuesta que sería 3. Entonces ya iríamos por estos, perdón, ya iríamos por estos dos. Entonces, así iría haciendo la secuencia hasta que contador sea 7. Cuando contador sea 7, va a decir que n es igual a contador y se va e imprime la respuesta del último del el fit que queremos hallar. Como dijimos que queríamos hallar el fit 7, la respuesta del fit 7 sería, en este caso, 13. Entonces va a mostrar 13 más el contador, que sería 7. Entonces, el diagrama de actividades también sirve para realizar procesos dentro de una empresa, como por ejemplo un proceso básico que podemos utilizar en todas las empresas, que es utilizar un software para la creación de un documento. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero definimos los puntos que vamos a utilizar, o los puntos que vamos a utilizar en este diagrama de actividades, como lo muestra la imagen, que sería: primero, abrir la aplicación para el procesamiento de texto; segundo, crear un archivo; tercero, guardar el archivo con un nombre único en la carpeta; 4, teclear el documento; 5, entonces aquí meten un condicional: si se necesita ilustraciones, se abre la aplicación relacionada, se generan los gráficos y se colocan en el documento. 6. Si se necesita una hoja de cálculo, se abre la aplicación relacionada, se crea la hoja correspondiente y se coloca en el documento. Estos dos son condicionales. Entonces aquí lo que hay que hacer es que, si esto se cumple, pasa lo que dice aquí en el resto de la oración, y si no se cumple, pasaría a otro punto. Acá también, si se cumple esto, entonces se abre la aplicación relacionada, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, pasaría al siguiente punto, que sería guardar el archivo. 8, se imprime el documento. 9, se sale de la aplicación de la oficina. Entonces, vamos a ver el diagrama de actividades de esta secuencia. Listo. Aquí tenemos el diagrama de actividades de esta secuencia. Es muy fácil. Sería simplemente comenzar a colocar los puntos que tenemos aquí al principio, que no tienen condicionales, como abrir la aplicación para procesamiento de texto, crear un archivo, guardar el archivo, teclear el documento. Y aquí es donde vienen los condicionales. Entonces, nosotros podemos colocarle ciertos nombres a diagrama de actividades para señalar como el responsable, por decirlo así, como el responsable de que se cumpla esta acción o de que no se cumpla esta acción. Entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para abrir y utilizar el paquete de gráficos, necesitamos que el documento requiera gráficos. Entonces aquí hacemos la pregunta: gráficos requeridos, no se requieren gráficos. Entonces, si se requieren gráficos, la aplicación abre y utiliza el paquete de gráficos. Si no, él continúa con el siguiente punto. El siguiente condicional es que si el archivo necesita usar hojas de cálculo, si necesita tablas, perdón, él abre hojas de cálculo, y si no necesita tablas, pasa al siguiente punto. Entonces aquí vemos tablas requeridas, abrir y usar hoja de cálculo. No se requieren tablas, guardar el archivo.
Listo, entonces el siguiente punto es imprimir el archivo. El siguiente punto es salir del paquete de la oficina y aquí termina nuestro diagrama de actividad. Marco de responsabilidad. Uno de los aspectos más útiles del diagrama de actividades es su facultad para expandirse y mostrar quién tiene la responsabilidad en un proceso. Como vemos en el siguiente ejemplo, es una firma consultora y el proceso de negociación involucrando una junta con un cliente, de vendedor a cliente. Entonces veamos lo que podría ocurrir en la siguiente actividad. 1. El vendedor hace una llamada al cliente y concierta una cita. 2. Si la cita es en la oficina del consultor, enseguida deducimos que es un condicional, porque dice que si la cita es en la oficina del consultor, también puede dar la opción de que no sea en la oficina del consultor. Entonces, los técnicos corporativos prepararán una sala de conferencias para hacer una presentación. 3. Si es en la oficina del cliente, un consultor preparará una presentación en una laptop. 4. El consultor y el vendedor se reunirán con el cliente en el sitio a la hora convenidos. Es decir, que sea por este lado o sea por este lado, el consultor y el vendedor se reunirán igualmente. Quiere decir que en ese punto se vuelven a encontrar la, el marco de el diagrama de actividades. 5. El vendedor crea una minuta. 6. Si la reunión ha planteado la solución del problema, otro condicional, el consultor creará una propuesta y la enviará al cliente. Entonces veamos el ejemplo. Listo, aquí vemos el diagrama de actividad. Entonces, el diagrama de actividades agrega la dimensión de visualizar responsabilidades y para ello separa el diagrama en segmentos paralelos. Como lo vemos aquí, separa el diagrama del lado del vendedor y del lado del cliente que vayan paralelamente para llegar a un mismo punto. Entonces aquí lo que quiere decir es que si la cita es local, va a tomar para el lado del vendedor, y si la cita es externa, va a tomar para el lado del cliente, pero de igualmente la junta se va a dar, sea la decisión que se tome. Entonces, como les estaba diciendo, el diagrama de actividades separa el diagrama en segmentos paralelos, conocidos como marco de responsabilidades. Cada marco de responsabilidad muestra un nombre de un responsable en la parte superior. Este es el nombre. Quiere decir que cita local es el nombre de de la decisión que se toma para preparar la sala de conferencia, y cita externa es la decisión que se debe tomar para preparar una laptop. Entonces aquí vemos el punto 1, que era llamar al cliente y concertar una cita. El punto 2, que decía que si la cita era en la oficina del vendedor, se prepara una sala de conferencias, y si no, o si la cita era externa o era en donde el cliente, en la oficina del cliente, se prepararía una laptop con toda la información. El siguiente punto era junta con el cliente. Después de la junta con el cliente, enviar una minuta. Si se había llegado a la solución del planteamiento del problema, entraría esta solución. Si no, simplemente se termina la junta. Si se llega a la solución del problema, como decía el último punto, si la reunión ha planteado la solución del problema, entonces crea una propuesta, envía la propuesta al cliente y ahí termina el diagrama de actividades. Entonces, las transiciones pueden llevarse a cabo también en un marco de un lado a otro. Es decir, puede ser una transición de vendedor a cliente y de cliente a vendedor. ¿Cómo así? Ya les muestro el ejemplo. Miren, aquí se muestra la versión con marcos de responsabilidad del diagrama de actividades. Entonces, aquí vemos la responsabilidad del vendedor, aquí vemos la responsabilidad del consultor y aquí vemos la responsabilidad del técnico. Este es como un poco más delegada la responsabilidad. Por eso se llama marcos de responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del vendedor es llamar al cliente
y concertar una cita. Entonces, si esto se da, si la cita es local, el técnico, la responsabilidad del técnico es preparar una sala de conferencias. Si esto se da, entonces ya pasaría la responsabilidad al consultor y al vendedor, que sería junta con el cliente. Si el vendedor llama al cliente para concertar una cita y este dice que debe ser en la del cliente, en la oficina del cliente, entonces se prepara una computadora portátil con toda la información. Esta es la responsabilidad del consultor. Llegamos a la junta igualmente con el cliente. Entonces, después de la junta con el cliente, el vendedor envía una minuta. Vean que aquí está la responsabilidad del vendedor. Si esa minuta cumple con el planteamiento del problema, entonces la responsabilidad del consultor es crear una propuesta para esa solución. Le envía la propuesta al cliente y se finaliza el diagrama. Si no se plantea una solución para el problema, simplemente se llega al final. Esto es lo que se llama marco de responsabilidad. Como se decía anteriormente, un diagrama de actividades nos muestra una visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso, y que también es una extensión de los diagramas de estado, y que además las actividades se representan dentro de un rectángulo con esquinas redondeadas, los cuales son más angostos y ovalados que el símbolo de un estado en un diagrama de estados. Ahora bien, vamos a hablar sobre los diagramas híbridos. Volviendo al ejemplo anterior del proceso de creación de un documento, es posible depurar la actividad de la impresión de un documento, ya que en lugar de solo mostrar una actividad llamada imprimir documento, se podría ser un poco más específico. El proceso de impresión generalmente ocurre cuando una señal dentro del archivo del documento se transmite desde la aplicación de procesamiento de textos hacia la impresora, la misma que recibe e imprime posteriormente. En la imagen podemos apreciar que lo anterior se puede representar con los símbolos de transmisión y recepción de señales explicados anteriormente, junto con un objeto llamado impresora, que vemos en la parte inferior, que reciba el símbolo y realice su tarea de impresión. El anterior ejemplo es el de un diagrama híbrido, ya que incluye símbolos que anteriormente se asociarían con otros tipos de diagramas, que en este caso serían en un diagrama de objetos. Otra posibilidad de diagrama híbrido se muestra con el ejemplo anterior del diagrama de actividades para el cálculo de un número de Fibonacci. En este caso, el diagrama se puede mostrar dentro de un símbolo de objeto y mostrar al objeto que recibe una petición para ejecutar la operación. Suponiendo que tenemos el modelo de un objeto llamado calculadora, como lo vemos en la parte superior izquierda, que dentro de sus funciones calcula los números de Fibonacci, un desarrollador de un sistema de tal tipo puede encontrar útil que se representara con un diagrama híbrido, así como se muestra en la imagen. Dentro de las adiciones al panorama tenemos que el diagrama de actividades lo podemos ver en la categoría de los elementos de comportamiento, junto con los diagramas de estado, los diagramas de secuencia y los diagramas de objetos. Y para finalizar, un resumen de todos los temas dados, un resumen corto de todo lo que se trató durante la exposición. Lo que se puede decir de este resumen es que primero los diagramas de actividades son muy parecidos a un diagrama de flujos, mostrando los pasos, puntos de decisión y bifurcaciones. Este tipo de diagrama es muy útil para representar las operaciones de un objeto y los procesos de negocio. También es importante señalar que los diagramas de actividades son una extensión de los diagramas de estado. Los diagramas de estado destacan los estados y representan actividades como flechas entre los estados. Los diagramas de actividad se enfocan en las actividades. Cada actividad se representa con un rectángulo con esquinas redondeadas, más ovalados en apariencia que la representación de un estado. El diagrama de actividades usa los mismos símbolos que el de los estados para los puntos de inicio y el punto final. Cuando una ruta se divide en dos o más, tal dispersión se representa con una línea gruesa, tal como se explicó anteriormente, una línea gruesa perpendicular a las rutas, mismas que se reúnen en una línea similar.
También debemos recordar que dentro de un diagrama de actividades podemos enviar indicaciones como señales para que se ejecute una determinada actividad, como la mostrada en un ejemplo anterior donde teníamos un diagrama de actividades para cambiar el canal de una televisión. Luego de oprimir el número de un canal, se enviaba un evento llamado cambiar canal, que se simbolizaba con un pentágono convexo, y se unía a otro evento receptor llamado también cambiar canal mediante una línea apuntada con flecha al final. Finalmente la secuencia seguía con la actividad llamada mostrar nuevo canal. También recordemos que en un diagrama de actividades se puede representar las actividades de acuerdo a la responsabilidad asignada. Esto se haría con marcos de responsabilidad, mismos que son segmentos paralelos que corresponden a los responsables de realizar cada tarea. Y finalmente es posible combinar el diagrama de actividades con símbolos de otros diagramas, con los que se producirán diagramas híbridos. Aquí tenemos las tres preguntas de esta exposición, entre las cuales se encuentran: primero, ¿cuáles son las dos formas de representar un punto de decisión? Tema que se trató en la parte inicial de la exposición. ¿Qué es un marco de responsabilidad? Y cómo se representaría la transmisión y recepción de una indicación. Y dentro de lo que tenemos el ejercicio o el taller, tenemos el siguiente enunciado: un diagrama de actividades, pues algo sencillo, que dice: cree un diagrama de actividades que muestra el proceso que realizaría al encender su automóvil. Empiece al colocar la llave en el switch, finalice con el motor en funcionamiento y tome en cuenta todo lo que haría si el motor no arrancaría de inmediato. Eso tiene que ver con las bifurcaciones, las decisiones que se tomarían en caso de que el motor no se arrancara de inmediato. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día.